Bueno, muy buenas tardes con todos, bienvenidos. Hoy 16 de junio del 2021. Vamos a seguir con el estudio de las estructuras importantes de los constituyentes esenciales de la célula. Y el día de hoy vamos a hablar principalmente del agua. Vamos a hablar principalmente del agua, ya que es un compuesto que en peso pues, ocupa la mayor cantidad. ¿Ya? Una sola célula, por ejemplo, está formada del 80% de agua y eso si lo pasamos a un individuo de 70 kilogramos de peso, pues vamos a ver que el 70% de su peso es agua. Entonces, ese elemento esencial, ese elemento fundamental donde se va a generar la vida, ¿ya? Y vamos a ver por qué realmente el agua, por qué no otro compuesto, por qué el agua y por qué se considera esa molécula esencial para la vida, ¿ya? Para la vida de todos los organismos vivos, porque se dice que prácticamente el agua surgió en el agua, ¿ya? El agua surgió en el agua y del agua, pues obviamente, salió a la tierra, ¿ya? Entonces, la clase anterior, la clase pasada, pues obviamente vimos una pequeña introducción de lo que era la membrana celular. ¿Y por qué era importante ver obviamente la membrana celular? Porque es el lugar, es el sitio que va a permitir la entrada y salida de diferentes componentes. Y uno de esos componentes, una de esas sustancias, es el agua, ¿ya? El agua no atraviesa fácilmente, obviamente, no atraviesa fácilmente la membrana celular, sino que tiene su resistencia, ¿no? Y tiene un mecanismo de transporte también la molécula de agua, ¿ya? No lo hace por simple ósmosis, sino que lo hace también por una difusión facilitada, ¿ya? Decíamos que una difusión facilitada es una difusión, un transporte mediado por una proteína. Entonces hay una proteína específica que permite el transporte de moléculas de agua en gran cantidad, más que la ósmosis, ¿ya? En condiciones normales, por ósmosis, obviamente, hay flujo de agua constante a un lado y otro lado de la membrana celular, en condiciones normales, ¿ya? Pero cuando el agua, por ejemplo, cuando nuestro cuerpo necesita de una gran cantidad, reabsorber agua, por ejemplo, porque la persona, por ejemplo, se ha deshidratado por otros medios, como por ejemplo sudor, como por ejemplo una diarrea, como por ejemplo vómitos, en donde se pierde gran cantidad de agua, pues obviamente nuestro cuerpo necesita recuperar, ¿no es cierto?, gran cantidad de agua y evitar que otras salidas de agua se pierda aún una mayor cantidad de agua, ¿ya? Entonces ahí se activan esos mecanismos, por ejemplo, en donde actúa la difusión facilitada, la difusión en donde se reabsorbe una mayor cantidad de agua, ¿ya? Una mayor cantidad de agua. Entonces ahí se necesita prácticamente de estas proteínas para poder reabsorber la cantidad que nuestro cuerpo necesita, obviamente, retener, ¿ya? Necesita retener. ¿Y por qué el agua? ¿Por qué el agua y por qué no otro elemento? Pues obviamente eso, vamos a verlo. Entonces la constancia del medio interno es la condición de la vida libre, ¿ya? Y decíamos que la constancia del medio interno, pues obviamente no solamente está representada por una concentración de agua, sino que obviamente también la constancia del medio interno está representado por los diferentes tipos de reacciones químicas que van a ocurrir al interior de la célula, ¿ya? Pero esas reacciones químicas, ¿dónde se producen? Se producen sobre un medio acuoso. Y ese medio acuoso, ¿por qué está formado? Está formado por agua. Entonces, esto quiere decir prácticamente que el agua, por ejemplo, el agua no va a formar parte de las reacciones químicas. Bueno, de algunas, porque hay algunas reacciones en las cuales el agua sí forma un componente muy fundamental. Pero en condiciones normales, por ejemplo, el agua no actúa sobre las reacciones químicas que se producen en el interior de la célula, ¿ya? No va a actuar como un sustrato, como un componente de una reacción química, sino que ahí en el agua como tal, se van a producir las reacciones químicas, ¿ya? Entonces decimos que el agua es el componente químico predominante, ¿no? Componente químico predominante, porque como ya lo vemos, una célula, el 80% del peso de la célula es agua. Un ser humano, del 60 al 70%, por ejemplo, es agua. Un ser humano como tal, un individuo como tal. ¿Ya? 60, 70% es agua. Lo demás lo conforman carbohidratos, lo conforman proteínas, lo conforman lípidos, formando las diferentes estructuras que ya conocemos, obviamente, ¿ya? Y que forman a la célula como tal, ¿ya?
Entonces es un componente químico predominante. Si nos damos cuenta, nosotros, por ejemplo, el planeta Tierra, vamos a ver que la mayor cantidad del planeta es agua. O sea, los océanos que están rodeando, por ejemplo, a los continentes, obviamente está en gran cantidad, es agua. Entonces, por eso a partir de ahí surgió la idea de que a partir de agua nació la vida, ¿ya? A partir de agua nació la vida. Ahora, definiendo el agua, decimos que el agua, por ejemplo, es una molécula inodora, ¿no es cierto? Incolora, insípida, no tiene sabor, no tiene olor, no tiene color, ¿no es cierto? Pero en grandes cantidades, obviamente, cuando vemos unas grandes masas de agua, vemos que tiene un color como azulado, ¿ya? Un color como azulado en grandes cantidades, ¿ya? Pero, ¿por qué la molécula de agua? ¿Por qué la molécula de agua en otro compuesto, no? Al igual que el carbono, ¿por qué el carbono en otro compuesto? Pues ahí tienen que haber también muchas características en cuanto a la conformación de la molécula de agua como tal. Pues el agua está formada por dos átomos, ¿ya? En distintas proporciones. Está formado por un átomo de oxígeno y está formado por dos átomos de hidrógeno, ¿cierto? ¿Ya? Cada uno de estos átomos tiene sus características. Cada uno de estos átomos tiene sus características, tiene sus propiedades, ¿no? Y una de las propiedades físico-químicas, por ejemplo, de la molécula de oxígeno, es que es un compuesto más electronegativo, tiene una mayor carga negativa que, por ejemplo, el átomo de hidrógeno. Entonces, ¿esto qué le permite? Esto le permite, por ejemplo, unirse el átomo de oxígeno a dos compuestos diferentes, a dos átomos diferentes, ¿ya? Y en este caso, viendo la molécula de agua, el oxígeno se va a unir prácticamente a dos hidrógenos, Doctor, ¿ya? disculpe, hay compañeros en sala de espera. A ¿Podría las 3, a hacer las esto? 3 y 10 empezamos clase. Dígales que, Listo, por doctor. favor, 3 y 10 empezamos clase, que yo ya los 10 minutos los di para que ingresen y no voy a estar a cada rato ingresando. Listo, doctor, gracias. Entonces, el oxígeno, pues obviamente se va a unir al átomo de hidrógeno. Oxígeno al átomo de hidrógeno, como es más electronegativo, ¿qué va a pasar con el átomo de hidrógeno? Pues obviamente va a perder sus electrones. Nosotros sabemos ya que el átomo está formado por electrones, está formado por protones, está formado por neutrones. Los electrones tienen carga negativa, los electrones se encuentran, por ejemplo, rodeando, están alrededor del núcleo del átomo, ¿ya? Del núcleo del átomo, están alrededor, ¿ya? Tienen carga negativa. Mientras tanto que los protones tienen carga positiva y los neutrones van a tener una carga neutra, ¿ya? Van a tener una carga. Esto de una forma general, ¿ya? De una forma básica. Entonces, ¿qué pasa con el oxígeno? ¿Por qué decimos que es más electronegativo? Porque en su última capa, por ejemplo, el oxígeno en su última capa va a tener, por ejemplo, aquí, ¿ya? En su última capa, por ejemplo, va a tener 6 electrones. Entonces, esos 6 electrones, por ejemplo, esos 6 electrones le dan ese poder de ser más electronegativo, por ejemplo, que el hidrógeno. ¿Por qué? Porque el hidrógeno, obviamente, en su última capa solo tiene un electrón, ¿ya? Solo tiene un electrón. Entonces, ¿qué pasa cuando se une oxígeno con hidrógeno? Cuando se une oxígeno con hidrógeno lo hace mediante un enlace covalente, que es un enlace fuerte, es un enlace rígido, ¿ya? Es un enlace fuerte, es un enlace rígido, ¿ya? Y permite la unión de estos dos átomos, oxígeno con hidrógeno. Y como oxígeno es más electronegativo, es como que roba, por ejemplo, estos electrones del hidrógeno, ¿ya? Roba estos electrones del hidrógeno. Aquí, por ejemplo, ya no vamos a tener los electrones del hidrógeno, ¿ya? Ya no vamos a tener los electrones del hidrógeno. Y el hidrógeno en ese momento, por ejemplo, cuando pierde sus electrones, va a tomar una carga parcial positiva. Toma una carga parcial positiva aquí, ¿ya? Una carga parcial positiva.
carga parcial positiva. Mientras tanto que la molécula de oxígeno, ¿cierto? La molécula de oxígeno, obviamente, como gana esos electrones, va a tener una mayor carga negativa. ¿Ya? Una carga negativa. ¿Ya? Eso sucede cuando se une hidrógeno con oxígeno. Eso le pasa a la molécula de agua. ¿Ya? Va a presentar cargas parciales, positivas y negativas. ¿Ya? Positivas y negativas. ¿Ya? Ahora, la unión de los hidrógenos no es que sea al azar. La unión de los hidrógenos no es que sea, por ejemplo, en cualquier lado se va a unir, por ejemplo, a la molécula de oxígeno, sino que obviamente la unión de los dos átomos de hidrógeno deben ubicarse, por ejemplo, estos dos hidrógenos, ¿ya? A un ángulo de 104.9 a 105 grados centígrados. ¿Ya? Eso es lo que le permite, por un lado, tener las propiedades que tiene una molécula de agua. Ese ángulo de unión de los hidrógenos al átomo de oxígeno, de 104.9 a 105 grados centígrados. Que ese ángulo de unión, por ejemplo, de todos los compuestos, cuando por ejemplo, se está diseñando un fármaco, por ejemplo, ese ángulo de unión es importante. Porque de eso va a depender las propiedades físico-químicas del compuesto que se está formando. De eso, de ese ángulo de unión. Ya lo vimos con el carbono, ¿no? El carbono, por ejemplo, cuando se tienen en su última capa cuatro electrones y permite unirse, por ejemplo, a cuatro elementos diferentes. Y forman un tetraedro perfecto. El átomo de carbono, por ejemplo. Un tetraedro perfecto forma el átomo de carbono. Pero ese ángulo de unión, por ejemplo, de los cuatro compuestos es de aproximadamente 109 grados centígrados, que es muy diferente, por ejemplo, el ángulo de unión de los hidrógenos al oxígeno en una molécula de agua, que como lo ven ustedes es de 104.9 a 105 grados centígrados. Cualquiera de los dos valores vale. En algunas bibliografías van a encontrar 104.9 grados. En otras bibliografías van a encontrar 105 grados. ¿Ya? Cualquiera de los dos valores. ¿Ya? Entonces, eso ustedes, miren, permiten darle, por ejemplo, un tetraedro perfecto a la molécula de agua. Ese ángulo de unión. ¿Ya? Y de ese ángulo de unión, depende las propiedades físico-químicas de la molécula de agua como tal. ¿Ya? Y obviamente, otra característica fundamental para que la molécula de agua sea considerada aquella molécula de la vida es por la presencia de sus cargas, de esas cargas parciales, positiva y negativa, ¿ya? En la misma molécula. Positiva y negativa en la misma molécula. ¿Ya? Eso le da, por ejemplo, a la molécula de agua una constante dieléctrica elevada. Constante dieléctrica elevada. ¿Ya? Porque tiene cargas positiva y negativa. ¿Ya? Entonces, esas son las dos características fundamentales. ¿Por qué la molécula de agua? ¿Por qué la molécula de agua? Pues obviamente por el ángulo de unión de los dos hidrógenos hacia el átomo de oxígeno y otra característica por su constante dieléctrica, por la presencia de cargas positiva y negativa en la misma molécula. ¿Ya? Positiva y negativa en la misma molécula, que no se ve, por ejemplo, en cualquier molécula. Esa constante dieléctrica, positiva, negativa, positiva, negativa. Esas dos características que tiene la molécula de agua son fundamentales para que les den las propiedades físico-químicas que puede tener la molécula de agua, que ya les vamos a ver cuáles son y por qué se producen estas propiedades físico-químicas de la molécula de agua. ¿Ya? Entonces, eso es lo que le da la característica principal a esta molécula, para ser considerada la molécula de la vida. ¿Ya? Para ser considerada la molécula de la vida. Ahora, en nuestro cuerpo, por ejemplo, en nuestro cuerpo, en un ser humano normal, el agua debe estar en una concentración determinada. Debe estar en una concentración determinada. Y esa concentración se debe mantener. ¿Ya? Esa concentración se debe mantener. Por ejemplo, si dentro de nuestro cuerpo nosotros tenemos 49 litros, pues los 49 litros se deben mantener.
Si nosotros contenemos 42 litros de agua, pues los 42 litros de agua se deben mantener. No debe haber ni pérdida, ¿ya? Ni ganancia, por ejemplo, de agua en nuestro cuerpo. Ese porcentaje de agua es el que se debe mantener y punto. Y obviamente para mantener, por ejemplo, ese porcentaje de agua, debe haber una regulación. El agua se regula en nuestro cuerpo, ¿ya? El agua se va a regular, la cantidad de agua en nuestro cuerpo se va a regular. Y obviamente van a actuar diferentes procesos hipotalámicos, ¿ya? Procesos hipotalámicos que van a generar diferentes tipos de hormonas, por ejemplo, y que son los responsables de controlar la cantidad de agua en nuestro cuerpo. De controlar la cantidad de agua en nuestro cuerpo. De controlar, por ejemplo, la sed, mediante estos procesos hipotalámicos. Hay hormonas muy importantes para que permiten retener una mayor cantidad de agua cuando hay pérdidas por otras vías, como por ejemplo la hormona antidiurética. La hormona antidiurética que juega un papel muy fundamental en la regulación de la cantidad de agua en nuestro cuerpo. ¿Y cuál va a ser el órgano, por ejemplo, que va en una mayor cantidad de tiempo a regular en gran cantidad la cantidad de agua en nuestro cuerpo? Pues obviamente van a ser los riñones. Van a ser los riñones, pues los riñones nosotros vamos a perder, por ejemplo, a eliminar o a retener una mayor cantidad de agua. Son los principales reguladores de nuestro cuerpo de la concentración de agua. Obviamente van a haber otras vías de eliminación, como por ejemplo la transpiración a través de nuestra piel, ¿no es cierto? Mediante la transpiración, mediante la evaporación. Nosotros, así estemos sentados, por ejemplo, en un clima, por ejemplo, frío, en un clima cálido, por ejemplo, estamos perdiendo agua. Estamos perdiendo de agua. Y de alguna u otra forma esa pérdida de agua debe regularse por otra vía, ¿no? En este caso los riñones, por ejemplo. Si se producen aproximadamente 2 litros de orina por día, por ejemplo. Si estamos perdiendo agua por otra vía, por la piel, por ejemplo, en un ambiente caluroso, pues obviamente la cantidad de orina va a disminuir y se va a reabsorber mayor cantidad de agua a través de los riñones. ¿Ya? Entonces, de esa forma, regulamos la cantidad de agua en nuestro cuerpo. Esos 49, esos 42 litros que deben haber, van a estar siempre, por ejemplo. Pero sin embargo, esos mecanismos pueden verse afectados por diferentes tipos de enfermedades. ¿Ya? Pueden verse afectados por diferentes tipos de enfermedades. Como por ejemplo una diabetes insípida nefrogénica, en donde, por ejemplo, no hay una síntesis adecuada de la hormona antidiurética. ¿Ya? O, por ejemplo, no hay los receptores para la hormona antidiurética no funcionan adecuadamente. Por eso se dice una diabetes insípida neurogénica, por un lado, porque no se produce la hormona antidiurética, y diabetes insípida nefrogénica, por otro lado, porque los receptores de las células de los túbulos distales, por ejemplo, no responden a la hormona antidiurética. Entonces aquí, por ejemplo, en este caso vamos a tener una desregulación de la cantidad de agua en nuestro cuerpo. Y obviamente, estos pacientes que sufren de esta enfermedad, por ejemplo, van a eliminar una mayor cantidad de agua a través de los riñones, a través de la orina, por ejemplo. Eliminan una gran cantidad de agua. Pero obviamente este tipo de pacientes van a suplir esa eliminación de agua a través de los mecanismos, por ejemplo, como la sensación de sed. Entonces van a tomar bastante agua, por ejemplo, durante el día, porque obviamente están eliminando agua a través de los riñones. ¿Ya? Y la cantidad de agua en nuestro cuerpo obviamente se empieza a regular cuando las personas sufren, por ejemplo, de esta enfermedad. ¿Por qué? Porque si tomamos agua, obviamente, ¿qué pasa? Tomamos agua y la cantidad que nuestro cuerpo necesite, pues, 1 litro, 2 litros, pues, son personas que sufren prácticamente les da sensación de sed a cada momento porque están eliminando agua por los riñones. Eliminan aproximadamente 5 litros diarios de orina por día. ¿Ya? 5 litros de orina diarios eliminan, por ejemplo, a través de los riñones. ¿Ya? Entonces deben estar constantemente hidratados, ¿no es cierto? Y obviamente se hidratan, llega al estómago el agua, llega, por ejemplo, a los intestinos y empieza a reabsorberse en mayor cantidad. Se absorbe en mayor cantidad, llega a la sangre, ¿no es cierto? Pasa a través de todos nuestros tejidos, todas las células, por ejemplo, que a lo mejor eliminaron agua, vueltas se reabastecen de agua, ¿ya?
Pero como igualmente la sangre pasa a través de los riñones, en los riñones no hay un mecanismo de reabsorción total de agua. Y se elimina, por ejemplo, agua en mayor cantidad a través de los riñones. ¿Ya? Entonces, obviamente, hay mecanismos que deben regular la concentración de agua en nuestro cuerpo. ¿Ya? Algo muy importante también de la molécula de agua es que el agua, por ejemplo, bueno, no vamos a decir que se disocia completamente, pero sí tiene un grado de disociación. Su grado de disociación, por ejemplo, es muy bajo. Es muy bajo y eso es una propiedad que le permite, por ejemplo, al agua mantener un pH neutro. Ser un pH aproximadamente de 7. ¿Ya? Y por lo tanto, por ejemplo, el agua va a ser el lugar, va a ser el sitio donde se van, por ejemplo, a generar diferentes tipos de compuestos que van de alguna u otra forma a afectar el pH. Y estos compuestos principalmente van a ser, por ejemplo, los iones hidrógenos. ¿Qué se van a producir? Principalmente por los ácidos producidos en el metabolismo celular. Ahí se produce una gran cantidad de ácidos, obviamente aumenta la concentración de iones hidrógenos y eso va a permitir cambiar el pH de nuestras células de nuestro cuerpo. ¿Ya? Pero el agua, ¿por qué tiene un pH neutro? Porque obviamente el agua no se va a disociar completamente. Hay algunas moléculas que sí se disocian, por ejemplo, ¿en qué? Se disocian en iones hidrógeno y iones hidroxilo. Iones hidrógeno y iones hidroxilo se disocian. Pero al momento que se disocian, rápidamente, ¡pum!, la molécula de agua se forma nuevamente. Es cuestión de picosegundos, por ejemplo, para que ¡pum!, se disocie el agua y rápidamente se forme nuevamente agua. Entonces, es la razón fundamental porque el agua, por ejemplo, el agua tiene un pH neutro, un pH de 7, porque no va a alterar la concentración de iones hidrógeno, ni va a alterar la concentración de iones hidroxilo, que son los determinantes de ¿qué? Son determinantes de la acidez. Los iones hidrógenos son determinantes de la acidez y los iones hidroxilo son determinantes de la alcalinidad. Entonces, no va a afectar absolutamente la disociación del agua en el pH, por ejemplo, de la célula. Porque como les explico, como les digo, la molécula de agua, hay moléculas que sí se disocian, pero rápidamente estos grupos disociados se unen y forman nuevamente agua. Por eso tienen pH de 7. ¿Ya? Por eso tiene un pH de 7 la molécula de agua. ¿Ya? Entonces, ya sabiendo prácticamente las características principales de la molécula de agua, ¿por qué la molécula de agua es fundamental para la vida? Aquellas características que permiten, por ejemplo, unir hidrógeno con oxígeno, pues obviamente nos vamos a dar cuenta que la molécula de agua como tal va a tener una propiedad muy importante. Y esa propiedad muy importante es la formación de puentes de hidrógeno, que es un tipo de enlace débil, ¿ya? Es una interacción más bien, no es un tipo de, bueno, se dice que son enlaces débiles, pero es una interacción. Son interacciones que se producen entre moléculas de agua. ¿Entre quién se va a producir, por ejemplo, la interacción? Se va a producir entre el oxígeno de una molécula de agua con carga negativa, ¿ya? El oxígeno de una molécula de agua con carga negativa con el hidrógeno de otra molécula de agua con carga positiva. Entonces, aquí hay un tipo de interacción, ¿ya? Entre esas dos cargas. Hay un tipo de interacción y permite que las moléculas permanezcan unidas. Estas moléculas permanezcan unidas. No es un enlace covalente, recuerden, un enlace covalente es un enlace muy fuerte que se necesita de una gran cantidad de energía para poder eliminar este enlace covalente. Aquí es una interacción, es un enlace débil que constantemente se encuentra formando y constantemente se encuentra destruyéndose. Pero la gran cantidad, por ejemplo, de moléculas de agua que existen es lo que le permite, por ejemplo, mantener este tipo de interacciones y darle la propiedad de estado, por ejemplo, líquido a la molécula de agua. Reconocemos que la molécula de agua la podemos encontrar en 3 estados: estado sólido, estado líquido y estado gaseoso. ¿Y eso a qué se va a deber? Eso se va a deber a los puentes de hidrógeno. En estado líquido, por ejemplo, para que una molécula, para que el agua, por ejemplo, la podamos ver en estado líquido, se necesita que se encuentren unidos, que se encuentren unidas aproximadamente 5 moléculas de agua.
Y eso es lo que, por ejemplo, nosotros vemos como el agua líquida. Viéndolo molecularmente, veamos que son 5 moléculas de agua que se encuentran unidas. ¿Mediante qué? Mediante puentes de hidrógeno. ¿Ya? Pero estos puentes de hidrógenos constantemente están formándose, constantemente están destruyéndose. ¿Ya? Constantemente están formándose y constantemente están destruyéndose. En estado sólido, por ejemplo, ¿por qué el agua lo podemos, por qué el agua la podemos encontrar en estado sólido? Porque estos puentes de hidrógeno, por ejemplo, aquí ya la configuración del agua toma forma. Toma forma. ¿Ya? Es como que las moléculas de agua se pusieran en forma de fila. En forma de fila, por ejemplo, así, y forman, por ejemplo, el estado sólido de la molécula de agua. Y obviamente la distancia, por ejemplo, de las interacciones va a ser un poco menor. La distancia, por ejemplo, aquí. La distancia entre el oxígeno de una molécula de agua y el hidrógeno de otra molécula de agua en un estado sólido va a ser menor. ¿Ya? Mientras tanto, con estado líquido, vemos aquí, como lo dice el gráfico, la distancia, por ejemplo, de esta interacción es de aproximadamente 0.177 nanómetros. Es lo que le da la característica para que esté el agua en estado líquido. En estado líquido. ¿Ya? 0.177 nanómetros. ¿Ya? Ahora, esta distancia comparado, por ejemplo, con un enlace covalente, por ejemplo, el hidrógeno con el oxígeno están unidos por un enlace covalente, ¿ya? Pero aquí, por ejemplo, la distancia entre el hidrógeno y el oxígeno va a ser de aproximadamente 0.096 nanómetros. 0.096 nanómetros. Miren que la distancia prácticamente es muy corta, muy ínfima. Entonces, eso determina, por ejemplo, que sea un enlace covalente, la distancia entre los átomos. ¿Ya? La distancia entre los átomos. Si es aún mayor esa distancia, pues obviamente ya no va a ser un enlace covalente, sino que va a ser una interacción. Va a ser un enlace débil tipo puente de hidrógeno. ¿Ya? Tipo puente de hidrógeno. ¿Sí? De esa forma las moléculas de agua se encuentran, las encontramos, por ejemplo, en estado líquido. Así encontramos el agua. 5 moléculas de agua unidas por puentes de hidrógeno. Y cientos y miles y millones, por ejemplo, de moléculas que existen, por ejemplo, cuando vemos a lo mejor una gota de agua. ¿Ya? Ahora, estos puentes de hidrógeno, por ejemplo, ¿qué le dan? ¿Qué propiedades le dan a la molécula de agua? Pues obviamente algunas propiedades muy importantes para el mantenimiento de la vida, igualmente. Por ejemplo, los puentes de hidrógeno le dan a la molécula de agua o al agua como tal, por ejemplo, le dan viscosidad, le dan tensión superficial, le dan adhesión y un punto de ebullición relativamente alto por los puentes de hidrógeno. Ahora ustedes se preguntan, ¿para qué es importante la viscosidad? ¿Para qué es importante la tensión superficial? ¿Para qué es importante la adhesión? Pues obviamente son muy importantes para que el agua, por ejemplo, pueda fluir a través de los capilares, a través de nuestras venas, por ejemplo, pueda fluir el agua sin ningún problema. Por la presencia, por ejemplo, de estas propiedades. Viscosidad, tensión superficial, adhesión. Otra prueba, por ejemplo, que les puedo comentar y que determina que la viscosidad, tensión superficial y adhesión son muy importantes para que el agua pueda fluir por los capilares o por diferentes compartimentos, por ejemplo, es, por ejemplo, en las plantas. Ustedes se han puesto a pensar en esos árboles secoyas que se llaman, que son árboles inmensos, son árboles de aproximadamente 30, 40 metros de altura. ¿Cómo llega el agua a la última hoja, por ejemplo, que se encuentra en la parte superior, por ejemplo, del árbol? A la última hoja, ¿cómo llega? Pues obviamente, las plantas vemos que no tienen un sistema circulatorio donde hay un corazón que bombea, ¿no? Pero por la viscosidad, por la tensión superficial y por la adhesión de la molécula de agua, esto le permite, por ejemplo, al agua llegar a sitios muy lejanos. En el caso de las plantas, por ejemplo. A través del sistema vascular, por ejemplo, de las plantas. ¿Ya? Por estas propiedades. Viscosidad, tensión superficial y adhesión de la molécula.
¿Qué permite? Transportarse la molécula de agua a través de diferentes compartimentos, a diferentes, por ejemplo, vías de transporte. Estas son propiedades físicas de la molécula de agua. Y hay otras propiedades físico-químicas de la molécula de agua que son muy importantes, por ejemplo, para nuestro cuerpo. Para nuestro cuerpo. Por ejemplo, calor específico elevado, calor de fusión elevado, calor de evaporación elevado. Son propiedades físico-químicas del agua. El calor específico elevado es la cantidad de energía necesaria, por ejemplo, para elevar en 1 grado centígrado la temperatura de 1 gramo de agua. Es el calor específico elevado. Calor de fusión elevada, la cantidad de energía necesaria para unir 2 moléculas. Y calor de evaporación elevada, cantidad de energía necesaria para poder, por ejemplo, separar las moléculas de agua. Ahora, ¿qué permiten estas propiedades? Pues obviamente estas propiedades van a permitir, por ejemplo, calor específico elevado. Va a permitir mantener la temperatura homogénea de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque el agua es un regulador térmico. ¿Y por qué es un regulador térmico? Porque permite transportar el calor. Permite transportar el calor. ¿Y dónde la vemos, por ejemplo, esta propiedad? La vemos en los automotores, en los carros, que a veces ponemos agua como refrigerante, ¿no? Ponemos agua como refrigerante. Y obviamente el calor se va a encargar de transportar el calor a todas las partes del motor y eliminamos el calor del motor. Eso permite, por ejemplo, los puentes de hidrógeno en la molécula de agua, un calor específico elevado, lo cual va a permitir transportar, por ejemplo, mantener nuestra temperatura corporal homogénea en todas las regiones de nuestro cuerpo. De las diferentes reacciones químicas que ocurren a nivel celular, por ejemplo, en la activación de los ácidos grasos, que ocurre en el metabolismo de los lípidos, por ejemplo, en la formación del ácido cítrico, en el ciclo de Krebs, por ejemplo, hay desprendimiento y también elevado de calor ahí. ¿Ya? Ese calor, por ejemplo, no es que sea una pérdida, sino que es un calor que es aprovechado para llevar ese calor a todas las partes de nuestro cuerpo. Y obviamente esas reacciones ocurren en todas las células de nuestro cuerpo. Entonces, es un mecanismo, por ejemplo, de mantener el calor en nuestro cuerpo. Es un mecanismo de mantener el calor en nuestro cuerpo. La otra propiedad, el calor de fusión elevado. ¿Qué nos va a permitir, por ejemplo, el calor de fusión elevado? Nos va a permitir evitar el congelamiento. O sea, nosotros, por ejemplo, seres humanos, no nos vamos a congelar fácilmente a 0 grados centígrados. O sea, va a haber un tiempo, por ejemplo, en el cual nosotros ya empezamos a congelarnos. Pero si llegamos a 0 grados centígrados, fácilmente no nos llegamos a congelar. No nos llegamos a congelar. ¿Debido a qué? Debido al calor de fusión elevado que tiene la molécula de agua. Cantidad de energía necesaria que se necesita para unir, por ejemplo, 2 moléculas de agua. O sea, disminuir, por ejemplo, este espacio, por ejemplo, este puente de hidrógeno entre sí. Cantidad de energía necesaria para que nos congelemos. Calor de evaporación elevado, por ejemplo, el calor de evaporación elevado, que va a permitir, por ejemplo, esta propiedad físico-química de la molécula de agua, va a evitar la evaporación del agua. Obviamente, si el agua tiene un punto de ebullición relativamente alto, va a ser, por ejemplo, imposible que nosotros nos deshidratemos tan fácilmente. Por esta propiedad físico-química, calor de evaporación elevado. Sí, vamos a perder agua por la piel, sí. O sea, así estemos sentados, haciendo cualquier actividad, perdemos, pero perdemos en muy pequeña cantidad, por ejemplo, a través de la piel. Ya cuando hacemos ejercicios, cuando estamos en climas calurosos, ahí, bueno, es otro cantar. Ahí por la actividad que estamos realizando, por el medio donde nos encontremos, pues, obviamente por la piel vamos a eliminar una gran cantidad de agua. Pero no nos vamos a deshidratar tan fácilmente. No nos vamos a deshidratar tan fácilmente. Debido a esta propiedad
físico-química del agua. ¿Ya? Entonces, vean la importancia de la molécula de agua. Eso es lo que le da, por ejemplo, los puentes de hidrógeno a la molécula de agua. Todas estas características para que, de alguna u otra forma, ayuden, por ejemplo, a mantener la homeostasis de nuestro cuerpo, de nuestras células. Ayuden a mantener ese equilibrio interno, por ejemplo, de nuestras células. Pues aquí podemos apreciar, en este gráfico podemos ver, por ejemplo, cómo la adhesión, la tensión superficial, ¿ya? Permite que el agua, por ejemplo, pueda subir a través de los capilares, por los puentes de hidrógeno, por la adhesión que tiene la molécula de agua. Es como que arrastra, arrastrando más moléculas de agua debajo. Y obviamente las moléculas de abajo también van a ser arrastrando una mayor cantidad de moléculas. Alto calor específico va a permitir, va a regular nuestra temperatura, va a mantener la temperatura homogénea en todo nuestro cuerpo, por este alto calor específico. Es un conductor térmico prácticamente el agua. Transporta el calor. Transporta el calor. Ahora, también hay otras propiedades físico-químicas. Hay otras propiedades físico-químicas también que son muy interesantes. Y esa propiedad físico-química es dada por la carga que tiene, por ejemplo, la molécula de agua. Ya les decía por qué tienen las cargas positiva y negativa. Carga parcial positiva, carga parcial negativa. ¿Eso qué le permitía? Le permite a la molécula de agua tener una constante dieléctrica elevada. Constante dieléctrica elevada. ¿Ya? Dieléctrica porque tiene carga positiva, tiene carga negativa. ¿Y eso qué le va a permitir, por ejemplo, a la molécula de agua? Le va a permitir disolver una gran cantidad de sustancias. Por eso es que a la molécula de agua se le denomina el disolvente universal. Y principalmente lo que va a disolver la molécula de agua son sales. Son sales. ¿Ya? ¿Debido a qué? Debido a esta constante dieléctrica elevada. Debido a las cargas que tiene la molécula de agua. Que es con un compuesto, por ejemplo, una sal que tiene igualmente cargas, es como que la molécula de agua se adhiere a estas moléculas, separa, y por eso las disuelve. ¿Ya? La constante dieléctrica elevada. ¿Ya? Igualmente, por esa constante dieléctrica elevada, el agua, por ejemplo, tiene un poder de hidratación. De hidratación. El agua va a hidratar a las estructuras de nuestro, en la célula, viendo ya la célula como tal, va a hidratar a todas las estructuras, a todos los componentes. Va a hidratar a las proteínas, va a hidratar a los carbohidratos, va a hidratar, por ejemplo, a los electrolitos, sodio, potasio, calcio, magnesio. Esos compuestos van a estar hidratados, no van a estar solos. Sodio, potasio, ¿por qué no van a estar solos? No van a estar como sodio, con carga positiva, así en nuestro medio celular. Sino que la molécula de sodio, obviamente, se va a hidratar. ¿Cómo se va a hidratar? Moléculas de agua se van a ubicar alrededor del sodio. ¿Y con eso qué se evita? Se evita la toxicidad de estos compuestos. Se evita la toxicidad de estos compuestos mediante la hidratación. Porque si no se hidratara la molécula de sodio, no se hidratara, por ejemplo, el átomo de sodio, no se hidratara potasio, estos compuestos van a actuar como unos radicales. Y se van a unir a cualquier estructura celular, van a provocar daño. Entonces, por esa hidratación es que nosotros podemos observar, por ejemplo, sodio
Líquido extracelular, sodio líquido intracelular. Potasio líquido intracelular, líquido intracelular. Ahí van a estar en concentraciones determinadas. La capacidad que tiene de la molécula de agua hidratar. En ciertas ocasiones, como les decía en un inicio, la molécula de agua es un compuesto inerte, donde se van a producir las reacciones químicas de la célula. Pero hay casos en los cuales, por ejemplo, el agua actúa como un agente para producir una reacción. Este caso, por ejemplo, es la hidrólisis. La hidrólisis, por ejemplo, es un mecanismo en el cual, por ejemplo, una molécula de agua va a romper un compuesto. Por ejemplo, tenemos la sacarosa. La sacarosa, cuando se rompe, debe existir una molécula de agua. ¿En qué se rompe? En glucosa más fructosa. Es la hidrólisis. Y hay muchos mecanismos en los cuales, por ejemplo, es necesaria el agua para producir sitios nucleofílicos, por ejemplo, sus sitios electrofílicos. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, es muy importante una molécula de agua, porque va a permitir ganancia de electrones o pérdida de electrones, por ejemplo. Y eso permite que las moléculas, ¡pum!, rápidamente, su enlace, por ejemplo, se rompa. Su enlace se debilita y ¡pam!, se rompe. Ahí se produce una hidrólisis. Y otra característica es la ionización del agua. Como les digo, hay moléculas que se van a disociar. Sí se van a disociar. ¿Cómo se va a disociar la molécula de agua? Se va a disociar en ion hidrógeno y el ion hidroxilo por otro lado. Pero recuerden, al mismo tiempo en que se está ionizando la molécula de agua, al mismo tiempo estos compuestos forman agua. Por eso la reacción aquí es reversible. ¿Y eso en qué ayuda? Ayuda a mantener el pH, por ejemplo, del interior de la célula. No va a afectar el pH de la célula, por ejemplo, la ionización del agua, porque rápidamente estas moléculas ionizadas se unen y forman otra vez agua. No es el caso, por ejemplo, del ácido clorhídrico, HCl, por ejemplo. El ácido clorhídrico, cuando se encuentra en un medio acuoso, cuando se encuentra con agua, se disocia completamente. ¿Qué quiere decir se disocia? Se destruye la molécula. ¿En qué se destruye ácido clorhídrico? Se va a destruir iones hidrógeno y iones cloro. Y estos iones hidrógenos, como aumentan su concentración, ¿no es cierto?, va a aumentar obviamente la acidez del medio. Aumenta la acidez del medio. ¿Ya? Y por eso el ácido clorhídrico es, por ejemplo, un ácido fuerte. Porque hay una gran cantidad de iones hidrógeno. Por eso es un ácido fuerte. Aunque también podemos encontrar ácidos débiles. Ácidos que las moléculas, por ejemplo, no se disocian completamente, sino que hay moléculas que sí se disocian y que ¡pum!, eliminan, por ejemplo, su hidrógeno. Por ejemplo, el ácido acético, que tiene un pH de 4.5. Es un ácido, por ejemplo, débil, que no quema, que nosotros lo comemos, por ejemplo, incluso en ensaladas, el ácido acético. Es un ácido débil, por esa propiedad que tiene de que la molécula no se va a disociar completamente. ¿No? Que hay ciertas moléculas que sí se disocian y que sí eliminan su hidrógeno, y es la razón por la cual el ácido acético tiene un pH de 4.5. Y eso es lo que pasa con la molécula de agua, que se disocia, sí, pero al mismo tiempo esos compuestos disociados se unen y forman nuevamente agua. No va a afectar el pH de la molécula de agua por esa ionización. Esa constante de ionización que se la determina como K, constante de ionización. Entonces, la cantidad de iones hidrógeno, iones hidroxilo es igual a la cantidad de moléculas de agua. O sea que prácticamente es cuestión de tiempo, cuestión de picosegundos que se forma rápidamente agua cuando se disocia la molécula. Por eso es una reacción reversible. ¿Ya? Y estas propiedades son generadas por ¿quién? Generadas por
la unión del hidrógeno con el oxígeno y la unión de diferentes moléculas de agua entre sí. Propiedades físico-químicas muy importantes. Físico-químicas muy importantes. ¿Ya? Aquí podemos ver, por ejemplo, miren, aquí podemos apreciar, por ejemplo, el cloruro de sodio, la sal común. ¿Por qué se disuelve la sal común? Porque obviamente cuando la ponemos en agua, ¿qué sucede? Como el cloro tiene carga negativa, el sodio tiene carga positiva, pues obviamente como la molécula de agua tiene cargas, eso permite que disuelva a este compuesto, como que lo rompa. Y miren ustedes cómo se van a asociar las moléculas de agua a cada uno de estos elementos. Miren el caso del sodio, que tiene carga positiva, y obviamente la molécula de agua tiene carga positiva, carga negativa. Miren cómo las moléculas de agua, la carga negativa del oxígeno es el que rodea, por ejemplo, la molécula de sodio, el átomo de sodio. La carga negativa del oxígeno es el que rodea, miren, a la carga positiva del sodio. Y de esa forma, por ejemplo, está hidratando al compuesto. El compuesto no va a ser, por ejemplo, tóxico para nuestro cuerpo, porque el cloro es tóxico, el sodio es tóxico. Pero por esta propiedad de hidratación de la molécula de agua, se evita la toxicidad de estos compuestos. En caso del cloro, miren ustedes el cloro, por ejemplo, tiene carga negativa, ¿no? ¿Quiénes se van a disponer alrededor del cloro? Principalmente los átomos de hidrógeno. ¿Por qué? Porque tienen carga positiva. ¿Ya? Y de esa forma, miren ustedes aquí, se están disponiendo las moléculas de otra forma. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de la carga de la molécula de agua y de la carga del compuesto que están disolviendo. ¿Ya? El agua permite mantener las estructuras celulares, permite mantener, por ejemplo, aquellas moléculas hidrofóbicas, por ejemplo. Ustedes lo pueden ver aquí, miren. El agua se encuentra alrededor, por ejemplo, de estas sustancias. ¿Ya? Aquí. Se encuentra alrededor. Y aquí, por ejemplo, el agua va a actuar como una presión. Presión. Actúa como presión. ¿Ya? En todos lados. Está presionando, por ejemplo, esa molécula, esa estructura. Y obviamente eso permite, ¿qué? Permite mantener la forma de esa estructura. Permite mantener la forma de esa estructura. Es decir, esta molécula, por ejemplo, no va a poder cambiar su forma. Porque si las moléculas cambiaran la forma, o sea, no existiera vida. Es la razón, por ejemplo, para que una enzima pueda reconocer, por ejemplo, a su sustrato. Una enzima, por ejemplo, pueda reconocer a su sustrato. Tiene un sitio activo, un sitio catalítico. Obviamente la enzima tiene una estructura que va a estar rodeada de ¿qué? Está rodeada de agua, de un medio acuoso. Y eso le permite que, por ejemplo, la proteína no cambie su forma, mantenga su forma y pueda reconocer al sustrato. Y ¡pum! Se pueda producir la reacción química, como lo vemos aquí. El caso de la membrana, por ejemplo, celulares. Decíamos, por ejemplo, de esas moléculas anfipáticas que viven en la membrana celular, los fosfolípidos. Los fosfolípidos, por ejemplo. Son sustancias, por ejemplo, que tienen una región polar con carga y una región apolar sin carga. Las regiones apolares siempre van a estar en contacto, ¿ya? Apolares, sin carga. Y van a ser regiones hidrófobas, o sea, que van a repeler el agua, sin carga. Y aquella región cargada, por ejemplo, el grupo fosfato, que pertenece a los fosfolípidos, tiene carga. Obviamente esa región con carga va a estar interaccionando con quién? Con agua. Porque el agua también va a estar por fuera, así, uniéndose, por ejemplo, no uniéndose por enlace covalente, sino sí por una
por un puente de hidrógeno. Y eso le permite mantener la estructura, por ejemplo, de la membrana celular, por esa propiedad que tienen estas moléculas anfipáticas. Que también lo podemos ver en las proteínas, porque las proteínas están constituidas por aminoácidos hidrofóbicos y aminoácidos hidrofílicos. Los aminoácidos hidrofílicos siempre van a estar, por ejemplo, en los extremos de la proteína. Cuando se trata de una proteína acuosa que se encuentra en un medio acuoso, ¿ya? Los aminoácidos hidrofílicos van a estar siempre en la superficie. Y los hidrofóbicos van a estar en el interior. ¿Ya? Los hidrofílicos se encargan de cuidar esas zonas hidrofóbicas, de cuidar esos surcos que existen por ahí para reconocer un sustrato determinado. Y lo podemos ver también en este gráfico, como por ejemplo, se puede disociar la molécula de agua. Una forma de representarlo es ion hidrógeno, carga positiva, ion hidroxilo, carga negativa. Y otra forma de representarlo es de esta forma. Se forma un ion hidronio, H3O, carga positiva. ¿Por qué? Porque el hidrógeno lo recibe, por ejemplo, otra molécula de agua. Se forma H3O, carga positiva, porque gana más carga. Gana una carga más positiva. Entonces, obviamente, se forma un ion hidronio, H3O más. Y el ion hidroxilo. Pero estos compuestos, obviamente, su tiempo de vida es relativamente muy corto, rápidamente se van a llegar a unir, este hidroxilo coge el hidrógeno del ion hidrógeno y nuevamente forman agua. Nuevamente forman agua. Por eso no va a afectar el pH de la célula, la disociación del agua. La constante de ionización, la constante de disociación del agua, por ejemplo, es muy baja, muy baja. Entonces, no se va a disociar, por ejemplo, una molécula de agua completamente. Rápidamente se rápidamente se va a formar agua, sin afectar el pH, por ejemplo, del medio celular. ¿Ya? Del medio celular. Ahora, ¿cómo se transporta el agua? En nuestras células, el agua se va a transportar mediante ósmosis. Mediante ósmosis. ¿Qué es la ósmosis? La ósmosis es el paso de agua a través de una membrana semipermeable de una zona de menor concentración de solutos a una zona de mayor concentración de solutos. Eso es la ósmosis. Paso de agua a través de una membrana semipermeable. ¿Ya? Y aquí lo podemos apreciar, por ejemplo. ¿Qué sucede con el agua, por ejemplo, cuando hay un cambio de solutos? ¿Ya? Aquí podemos apreciar en este primer gráfico, por ejemplo, cuando la concentración de solutos es igual en un lado y en el otro lado de la membrana. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, aquí? Aquí lo que va a suceder es que el agua va a estar de un lado a otro. O sea, no se va a concentrar en ningún lado específico, sino que va a estar así, a través de la membrana. Aquí, emigrando, por ejemplo, de una forma bidireccional. Así va a estar, de un lado a otro. Y no va a afectar la concentración ni a un lado ni a otro lado de la membrana celular. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, si a un lado de la membrana nosotros le agregamos una concentración de soluto? Aumentamos la concentración de soluto, por ejemplo, a un lado de la membrana. Ponemos, por ejemplo, glucosa. Se va a producir una presión, por ejemplo, ahí. Es lo que se denomina la presión osmótica. Es la cantidad de solutos que permiten el flujo de agua hacia un lado de la membrana, la presión osmótica. Va a aumentar aquí la presión osmótica. ¿Ya? ¿Y eso qué va a permitir? Esto va a permitir, por ejemplo, que exista el flujo de agua de un lado hacia el otro lado de la membrana, donde existe
una mayor concentración de solutos. ¿Hasta cuándo ocurre este transporte de un lado hacia otro lado de la membrana? Hasta que la cantidad de solutos se equilibre. Entonces hasta ahí, ¡pum!, deja de correr agua de un lado hacia el otro lado de la membrana celular. Entonces, mediante ósmosis, obviamente el agua va a estar constantemente atravesando nuestras paredes, nuestras membranas celulares de las células. Sí, mediante ósmosis. Obviamente va a tener su cierta resistencia, porque el agua va a atravesar a través de los espacios intermoleculares de los fosfolípidos, por ejemplo. A través de ahí va a pasar el agua mediante ósmosis. A través de los espacios intermoleculares de las proteínas integrales, igualmente, va a pasar agua. ¿Ya? Hay una resistencia, ¿sí? No eficientemente, por ejemplo, se va a transportar una gran cantidad de agua mediante ósmosis. Para que se pueda transportar una gran cantidad de agua, ¿ya?, una gran cantidad de agua, se necesita de proteínas de transporte. Y en este caso, por ejemplo, son las acuaporinas. Tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, hasta 13 tipos hay de acuaporinas que se encuentran en los diferentes mamíferos del planeta. En nuestro caso, en nuestro cuerpo, por ejemplo, acuaporina 2, acuaporina 3, acuaporina 4, que lo tenemos en el intestino delgado, son esenciales para que pueda ocurrir la absorción y la reabsorción de agua, por ejemplo, en gran cantidad, en gran cantidad. Hay por ósmosis, ocurre en todo nuestro cuerpo por ósmosis, ocurre en todas nuestras células, hay ósmosis. Pero eso obviamente depende de qué, de la cantidad de solutos en un lado y hasta el otro lado de la membrana, en el líquido intracelular, líquido extracelular. No, la presión osmótica influye únicamente en la ósmosis, no influye la gravedad. Por eso los astronautas obviamente pueden estar en el espacio, ¿no? No va a influir en el transporte de agua, ¿no? Solamente la concentración de solutos influye en la ósmosis. Ya les digo, o sea, si aumenta la concentración de solutos en un lado de la membrana, va a aumentar la presión osmótica y va obviamente a haber un transporte de agua de un lado hacia el otro lado de la membrana. De una zona de menor concentración de solutos a una zona de mayor concentración de solutos. O sea, si la gravedad afectara, obviamente ya fuera otra cosa. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, líquido intracelular y tenemos líquido extracelular. Y obviamente la cantidad de solutos en el líquido intracelular es igual a la cantidad de solutos en el líquido extracelular. Y por eso el agua está atravesando la membrana celular sin ningún problema. De un lado hacia el otro lado de la membrana. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo? Cuando nuestra sangre, que es el líquido extracelular, aumenta la concentración de solutos. Cuando hay igual concentración de solutos, tanto en el líquido intracelular como extracelular, decimos, por ejemplo, que nuestras células se encuentran en una solución isotónica. Misma concentración de solutos en el interior de la célula como en el exterior de la célula. Es una solución isotónica. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar en una solución isotónica? No hay movimiento neto de agua. No hay movimiento neto de agua. El agua va a estar, por ejemplo, aquí, miren, como lo vemos aquí, va a estar de un lado hacia el otro lado de la membrana celular. Va a estar así. No va a haber concentración de agua en ningún compartimento. Va a estar ahí. El agua de un lado a otro, de un lado a otro. Eso sucede en condiciones normales. ¿Qué pasa cuando aumenta la concentración de solutos en sangre? Cuando nosotros nos alimentamos, ¿cierto? Estamos comiendo
Una comida rica en soluto, rica en sodio, por ejemplo, ¿no es cierto? Rica en cloro, ¿no? Rica en glucosa, que son solutos osmóticamente activos y van a interferir en la concentración de solutos de la sangre, porque se van a absorber. ¿Y dónde van a ir? A la sangre. Y obviamente se va a volver, por ejemplo, la sangre se va a volver una solución hipertónica. Hipertónica con respecto al líquido intracelular. Entonces, por ejemplo, ahí, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, aquí? Va a haber un cambio, un cambio en la concentración de agua. Va a haber un transporte de agua de un sitio hacia otro sitio de la célula. ¿Ya? En una solución hipertónica, el agua se va a mover, por ejemplo, fuera de la célula, como lo ven aquí. Fuera de la célula. ¿Y qué le va a pasar a la célula? La célula, por ejemplo, se va a encoger. Se va a volver pequeñita, se va a volver como una pasita. Se va a crenar. ¿Ya? Se va a crenar. Y obviamente debe haber un mecanismo de regulación prácticamente para de alguna u otra forma la célula vuelva a su tamaño normal. Debe volver a su tamaño normal. Porque si la célula se mantiene, por ejemplo, si cambia su forma la célula, obviamente van a cambiar muchos aspectos en nuestro cuerpo, como por ejemplo, el impulso nervioso va a tardar demasiado. El transporte del impulso nervioso va a tardar demasiado, por ejemplo, cuando las células se encuentran deshidratadas. Están como pasitas, están como células más pequeñitas. Cambia su forma y obviamente va a cambiar el transporte del impulso nervioso. Eso sucede en una solución hipertónica. Entonces, otra vez para volver a su forma normal, pues obviamente el agua, ahí vienen los mecanismos ya de sensación de sed, ahí vienen los mecanismos, por ejemplo, de los riñones que empiezan a reabsorber una mayor cantidad de agua. Y obviamente, si nosotros bebemos agua, si nosotros reabsorbemos agua a través de los riñones, pues obviamente vamos de nuevo vamos a regular la concentración de solutos en el líquido extracelular y la célula vuelve a su forma normal. Y así nos mantenemos. ¿Qué pasa también cuando, por ejemplo, disminuye la concentración de solutos? Por ejemplo, en el líquido extracelular. ¿No es cierto? ¿Qué sucede? Aquí tenemos la sangre, aquí tenemos el líquido intracelular. Entonces, en el líquido intracelular, ¿qué va a pasar? Va a haber una mayor concentración de solutos con respecto al líquido extracelular. Y por lo tanto, va a haber un flujo de agua desde el líquido extracelular hacia el intracelular. ¿Qué le va a pasar a la célula? Va a cambiar su tamaño, va a cambiar su forma. Se va a volver una célula turgente, una célula también grande, ¿ya? Que incluso hay algunas veces que ¡pum! Puede llegar incluso a reventar. La célula se vuelve turgente debido a la disminución de los solutos en el líquido extracelular. Entonces ahí diríamos que es la sangre, por ejemplo, va a actuar como una solución hipotónica. Hipotónica, cuando la concentración de solutos es mucho menor. Hipertónica, cuando la concentración de solutos es mayor que el líquido intracelular. Hipotónica, cuando la concentración de solutos es menor en relación al líquido intracelular. Isotónica, cuando la concentración de solutos es igual en el líquido intracelular y en el líquido extracelular. Pero obviamente también la célula cuando se vuelve turgente va a cambiar su tamaño, también va a presentar alteraciones, va a presentar efectos. Igualmente, ¿quién va a estar afectado? El impulso nervioso. No se va a dar efectivamente, por ejemplo, el impulso nervioso. ¿Ya? Por el cambio de la forma, por ejemplo, de las células. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en el caso de los deportistas, por ejemplo, cuando sufren de calambres. ¿Ya? Cuando sufren de calambres, por ejemplo. ¿Ya?
es cuando, por ejemplo, toman agua, están haciendo un deporte y toman solamente agua. Entonces, ¿esto qué sucede? ¿Ustedes qué están haciendo en ese momento? Están volviendo su sangre hipotónica. Y obviamente, como están perdiendo también agua a través de la piel, están perdiendo solutos igualmente a través de la piel, ustedes están aún más haciendo hipotónica, por ejemplo, la sangre. Y ahí rápidamente van a venir los calambres. Por eso es recomendable que cuando ustedes hagan deporte, por ejemplo, si no hay, por ejemplo, para un Gatorade, que es una solución electrolítica, que ayuda a reabastecer de nuevo los electrolitos de nuestro cuerpo, pues ponerle un poco de sal, por ejemplo, en nuestra agua. Doctor, una pregunta. Sí, dígame. Esto de la hipotónica y tomar Gatorade, yo practicaba atletismo, le cuento, pero mi entrenador solo me mandaba plátano. Me decía, José, ¿está cansado? Sí, tomo plátano. Y yo era así como, Potasio, pero y agua. potasio. Y me Igual, daba agua de... igual los alimentos tienen agua, ¿ya? Pero o sea, el plátano igualmente es un compuesto que bueno, un plátano, por ejemplo, ¿cuánto agua? La fruta es 70% agua, es igual que nosotros. 70% agua, lo demás proteínas, lo demás electrolitos, todo. Bien, también está consumiendo agua a través del plátano. ¿Ya? Y también está consumiendo electrolitos. Obviamente esos electrolitos le va a ayudar a usted a que no pueda, no desarrolle, por ejemplo, calambres. Y su líquido extracelular pues, se mantenga con los solutos necesarios y estables, ¿no? Para evitar cualquier tipo de calambre. Sí, Claudia, dígame. También recordé, por ejemplo, a mi papá en una ocasión lo llevamos por emergencia por una contractura muscular, por los calambres. Y el médico le dijo que era por una hipopotasemia. Por eso también puede ser que al compañero, el entrenador le decía que consumiera guineo Exactamente. o plátano. Guineo, claro, porque tiene potasio, ¿no? Tiene potasio en gran cantidad. Sí. Entonces, eso pasa con los electrolitos de nuestro cuerpo, con los solutos que se encuentran en el agua. Está en una concentración determinada. ¿Ya? En una concentración determinada. Líquido intracelular, líquido extracelular tienen una concentración igual de solutos. Bueno, aunque las cantidades de los diferentes compuestos va a variar, porque sodio, líquido extracelular, tenemos en gran cantidad. Mientras tanto que sodio en el líquido extracelular, sodio, y en el intracelular, sodio va a estar en menor cantidad. ¿Y quién va a estar en mayor cantidad dentro del líquido intracelular? Potasio, por ejemplo. ¿Okay? Pero eso compensa, por ejemplo, las cantidades de los otros solutos y obviamente vamos a tener la misma concentración de solutos, una solución isotónica. Soluciones isotónicas, por ejemplo, utilizadas en clínica, el cloruro de sodio el 0,9%, el lactato de Ringer, por ejemplo, la glucosa el 5%, es una solución isotónica. Son soluciones isotónicas. Glucosa al 5%, cloruro de sodio al 0,9%. Son soluciones isotónicas, aunque también hay soluciones hipertónicas, como la glucosa al 10% también. Dextrosa al 10%, ustedes van a ver, por ejemplo. Dextrosa al 10%, es una solución hipertónica. Dextrosa al 2,5%, es una solución hipotónica. Cloruro de sodio al 1,2%, es una solución hipertónica. Cloruro de sodio al 0,6%, 5%, es una solución hipotónica. ¿Ya? Entonces, dependiendo de la constitución electrolítica, por ejemplo, del cuerpo del individuo, pues obviamente se va a dar cada uno de estas sustancias electrolíticas. Entonces, esa es la concentración de solutos presentes en los líquidos de nuestro cuerpo.
intracelular Entonces, la tonicidad obviamente es determinada, ¿por qué? Por la concentración de solutos. Y aquí, cuando veíamos, por ejemplo, los tipos de transporte, el transporte activo primario, mencionábamos a la bomba de sodio y potasio, es el principal regulador del volumen celular, la bomba de sodio y potasio. ¿Por qué? Pues obviamente porque donde hay sodio hay agua. ¿Y por qué donde hay sodio hay agua? Porque obviamente saben que el sodio siempre se va a hidratar, con aproximadamente 7 a 8 moléculas de agua. Entonces, va a arrastrar agua prácticamente el sodio. Por eso dicen, donde hay sodio, hay agua. ¿Ya? Donde hay sodio, hay agua. Y así podemos ver que cuando hay cambio de osmolaridad, obviamente va a haber cambio del volumen celular. ¿Ya? Eso va a depender de qué? De la concentración de solutos presentes tanto en el líquido intracelular como en el líquido extracelular. Ahí vamos a ver que la célula va a aumentar su tamaño o va a disminuir su tamaño. Y cuando las concentraciones son estables, son normales, tanto en el líquido intracelular y extracelular, la célula va a mantener su forma. No va a haber cambio, por ejemplo. No va a haber cambio del volumen celular. ¿Ya? Y para poder representar, para poder medir, por ejemplo, las concentraciones de estos solutos en sangre y en el líquido intracelular, utilizamos los términos osmolaridad y osmolaridad. ¿Ya? O sea, que debemos tomar en cuenta que es un osmol, por ejemplo. Un osmol, como dice aquí la diapositiva, ¿no? Es la cantidad de una sustancia que se disocia, un osmol, es la cantidad de una sustancia que se disocia en una solución para formar una mol de partículas osmóticamente activas. ¿Ya? Eso es un osmol. Una sustancia que se disocia y forma un mol de partículas osmóticamente activas que van a permitir el flujo de agua a través de una membrana semipermeable. Es un osmol. ¿Ya? Una sustancia que se disocia, por ejemplo, el cloruro de sodio, es una sustancia que se disocia, que se disuelve en agua. Y el cloruro de sodio, ¿en qué se va a disociar? Se va a disociar en cloro, por un lado,
y en sodio por otro lado. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? El cloruro de sodio va a proporcionar 2 osmoles, porque en 2 partículas se disuelve el cloruro de sodio. 2 osmoles de cloruro de sodio. Un osmol por el sodio y un osmol por el cloro. Por eso es osmóticamente activo el cloruro de sodio. Y por eso, como les expliqué, el cloruro de sodio, por ejemplo, o suero fisiológico, que ustedes como lo quieran llamar, está al 0.9%, porque ahí tenemos la concentración de solutos presentes en el líquido intracelular. Es una solución hipotónica. La solución de dextrosa, por ejemplo, porque es una gran cantidad, por ejemplo, son 5 gramos en 1000 ml para formar una solución al 5%. Dextrosa al 5% o glucosa al 5%. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la glucosa, a pesar de ser un compuesto, por ejemplo, grande, es un compuesto grande, la glucosa, 6 carbonos, grupos hidroxilo, grupos alcohol que tiene, ¿no es cierto? ¿Por qué solamente da un osmol? Porque la glucosa en medio acuoso no se disocia. No se disocia. Por eso la glucosa, a pesar de ser una molécula relativamente grande, no se va a disociar y solo va a brindar un osmol. Mientras tanto que el cloruro de sodio, que son 2 átomos, uno de cloro, uno de sodio, una molécula muy pequeña, se disocia completamente en un medio acuoso, pero obviamente aumenta la concentración de solutos por 2. Por eso es 2 osmoles por una molécula de cloruro de sodio. Por eso es osmóticamente activa esa cantidad. ¿Ya? Entonces, para poder, por ejemplo, determinar la concentración de los diferentes solutos, en sangre o en el líquido intracelular, utilizamos el término osmolaridad o el término osmolalidad. Cualquiera de los 2 términos podemos utilizar. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre los 2 términos? En que la osmolaridad, por ejemplo, se expresa en miliosmoles por litro de disolvente. Mientras tanto que la osmolalidad, ¿ya?, expresa miliosmoles por kilogramo de disolvente. ¿Ya? Pero cualquiera de los 2 términos se puede utilizar para representar la concentración de solutos, por ejemplo, en líquido intracelular o líquido extracelular. Ahora, en clínica, por ejemplo, en laboratorio clínico, por ejemplo, siempre se utiliza la osmolaridad para determinar la concentración de los diferentes solutos, siempre. Pero también se puede coger el término osmolaridad. ¿Pero por qué siempre se coge la osmolaridad en laboratorio clínico? Porque, por ejemplo, hay ciertas anomalías, por ejemplo, en nuestra sangre, por ejemplo, una hipernatremia, por ejemplo, una hiperlipidemia. Esas concentraciones de proteínas, por ejemplo, y de lípidos en gran cantidad pueden de alguna u otra forma como que tapar, por ejemplo, la concentración real del resto de electrolitos, como por ejemplo sodio, como por ejemplo potasio. Solapan, por ejemplo. Entonces, si utilizamos el término osmolaridad, no nos va a dar, por ejemplo, una concentración adecuada. Entonces, por eso siempre se utiliza osmolaridad. Siempre se utiliza osmolaridad para representar la concentración de los solutos en sangre y en líquido intracelular. Decimos 5 osmoles por kilogramo o 5 osmoles por litro, por ejemplo, a veces dice. ¿Ya? 4 osmoles, 3 osmoles, miliosmoles, por ejemplo, miliosmoles, con ustedes. Aunque en Europa se utiliza comúnmente el término miliosmol, osmol, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, en América, seguimos la nomenclatura de Estados Unidos. Nosotros las concentraciones de los solutos los determinamos en miligramos sobre decilitro. Miligramos sobre decilitro. Determinamos la concentración, por ejemplo, en los diferentes solutos. Por ejemplo, glucosa en sangre.
concentración normal de 90 a 110 miligramos por decilitro. La concentración normal de glucosa en sangre, en estado de ayuno. El sodio, por ejemplo, 140 miliosmol por litro, o 140 mil equivalentes, por ejemplo. Entonces, cada país, por ejemplo, cada región va a tener su nomenclatura. Nosotros seguimos la nomenclatura de los Estados Unidos. En Europa utiliza prácticamente los términos osmoles o miliosmoles para representar la concentración de sólidos. Determinar la concentración de sólidos. Y con esto, pues obviamente, haciendo un resumen de la importancia bioquímica del agua, pues obviamente vamos a ver que el agua es muy importante porque disolvente polar universal, va a disolver muchas sustancias, ¿no es cierto? Es el sitio, es el lugar donde se van a producir las reacciones químicas en el interior de la célula, va a actuar actúa de una forma inerte, por ejemplo, el agua, no va a actuar en la reacción como tal. Tiene una función estructural. ¿Por qué tiene una función estructural? Porque va a permitir mantener la forma de las estructuras celulares, mantener la forma de las biomoléculas, las moléculas grandes, carbohidratos, proteínas, lípidos, les ayuda a mantener la forma. Por eso tiene una función estructural. Función de transporte, obviamente, porque va a transportar diferentes compuestos. Sodio, potasio, transporta, ¿no es cierto? Hidratan estas moléculas, obviamente están transportando. Transporta también calor. Función lubricante, función termorregulador, el calor que puede transportar. Con agua igualmente eliminamos desechos, a través de la orina eliminamos desechos. A través del sudor igualmente eliminamos diferentes tipos de compuestos, por ejemplo, tóxicos. Igualmente, el agua no va a afectar el pH de la célula. ¿Por qué? No se va a disociar completamente. Esas son las características fundamentales, es la importancia fundamental de la bioquímica del agua. Y todas estas características, ¿por qué se dan? Se dan principalmente por la formación de los puentes de hidrógeno, por la conformación de la molécula de agua. Un átomo de oxígeno, dos átomos de hidrógeno, en un ángulo, los átomos de hidrógeno unidos en un ángulo de 104.9 grados centígrados. ¿Ya? La carga que tiene la molécula, positiva y negativa, en la misma molécula tenemos las dos cargas, positiva y negativa, característica muy fundamental. Eso es lo que le da todas estas características que no podemos apreciar en esta diapositiva. Las propiedades físico-químicas, las propiedades físicas que tiene la molécula de agua como tal. Por eso es importante el agua. No solamente por ser tan bonita, va a estar ahí. ¿No? Por esas propiedades que tiene la molécula como tal. Ese ángulo de unión entre el hidrógeno con el oxígeno, esas cargas que tiene la molécula de agua, la formación de esas interacciones débiles, es lo que le hace la candidata la candidata o el lugar donde se va a generar prácticamente la vida, donde se va a desarrollar prácticamente. ¿Ya? Listo, hasta aquí quedemos porque nos falta todavía ver muchas cosas más sobre el agua. ¿Ya? Esto en relación a la estructura de la molécula de agua. Ahora después vamos a entrar ya, pues, a la parte ya de regulación de la molécula de agua, la parte metabólica de la molécula de agua, ¿no es cierto? Estamos viendo una parte estructural, porque es importante la molécula de agua. ¿Ya? Mañana vemos la parte metabólica, cómo se regula, por ejemplo, el agua en nuestro cuerpo. ¿Ya? Listo, ¿tienen preguntas? Doctor, disculpe, quería hacer una pregunta, aunque creo que lo debemos de entender más mañana, en la clase de mañana.
pero me nació la duda referente a lo de las soluciones isotónicas y demás. Al momento en que, digamos, nosotros, hay muchos los casos que en los hospitales siempre, al llegar un paciente de un accidente o demás, le aplican solución salina, o sea, la, el 0,9% de cloruro de sodio. Ujú. Y supongo yo que con lo que vimos, ¿no? Lo que ayudará es para regular esa distorsión que hay en el cuerpo, ¿no? De todo lo que está pasando, la afección, o cómo sería, es que me hace esa duda. O sea, ¿de qué manera nos ayuda la Claro, solución? la solución, por ejemplo, la solución isotónica es la concentración de solutos, por ejemplo, igual que el líquido intracelular. Entonces, obviamente, a través de estas soluciones, principalmente, lo que se va a poder, lo que se va a poder pues, por ejemplo, transfundir son medicamentos, principalmente. ¿Ya? Son medicamentos porque no va a afectar, por ejemplo, a la- al, 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 al transporte de agua. ¿Por qué? Porque obviamente es una solución isotónica que la concentración de solutos es igual, por ejemplo, a la que se encuentra en el líquido intracelular. Entonces, mediante eso, esa propiedad, pues obviamente, lo que permite es transfundir medicamentos ahí en la solución de cloruro de sodio. ¿Ya? No va a Listo, afectar, doctor. por ejemplo, no va a afectar, por ejemplo, el transporte de agua. No le va a afectar al paciente. ¿Ya? Con eso ustedes se ayudan, por ejemplo, a transfundir medicamentos para que actúen rápidamente. Por eso es el motivo principal por el cual utilizan siempre el suero fisiológico al 0,9% o también dextrosa al 5%. ¿Ya? Para mantener la tonicidad de la célula, ¿ya? Para evitar la deshidratación de la célula, para evitar que la célula cambie su volumen, ¿ya? Cambie su volumen y obviamente si cambia el volumen, como ya les digo, va a afectar el transporte del impulso nervioso. Y obviamente van a haber más efectos en el paciente. ¿Ya? Por ello se utiliza principalmente las soluciones isotónicas, aunque también se utilizan soluciones hipotónicas, soluciones hipertónicas también. Dextrosa al 10%, por ejemplo, también se utiliza. ¿Ya? Pero obviamente cada una de estas soluciones se los utiliza en diferentes tipos de trastornos, diferentes tipos de alteraciones electrolítico que tiene el paciente que llega con. ¿Ya? Por ejemplo, en cloruro de sodio, el cloruro de sodio se puede administrar, por ejemplo, el Soletrol B. Soletrol B es una solución de cloruro de potasio. Es, por ejemplo, cuando llega un paciente con hipopotasemia. Entonces, primero, infusión de cloruro de sodio, luego infusión en cloruro de sodio, el Soletrol. Entonces, ahí diluyen el compuesto y le entregan la cantidad adecuada de potasio al paciente. Están transfundiendo un electrolito, por ejemplo, ustedes ahí. ¿Ya? Bueno, algunos ejercicios haremos de soluciones electrolíticas para que ustedes vean cómo, cómo se determina la concentración de los diferentes solutos en estas soluciones. Doctor, una consulta. Por ejemplo, con la propiedad de hidratación que tiene el agua y nos quedamos sin estas moléculas de agua en el medio interno y en el medio intracelular y la célula se comienza a encoger. Por lo tanto, estas estructuras y componentes que dependían de la hidratación para mantener su estructura, usted dijo que causaban daño en el interior de la célula. ¿Qué tipo de daño pueden ocasionar sin el agua ahí? Toxicidad. Toxicidad. Tóxicas. Propiedades tóxicas. O sea, todos los compuestos son tóxicos en sí. O sea, si usted se pone a revisar, por ejemplo, el sodio, se pone a revisar el cloro es un gas tóxico. Es un gas tóxico. Viendo el átomo como tal, el elemento como tal, es un gas tóxico. Pero ¿qué pasa dentro de nuestro cuerpo? Pues obviamente nuestro cuerpo, la molécula de agua, tiene la propiedad de hidratar, por ejemplo, este compuesto cloro. Y eso le elimina las propiedades tóxicas y evita que el cloro, por ejemplo, se una a diferentes estructuras celulares. Porque estos compuestos, si no se hidratan, obviamente actúan como radicales libres. Los radicales libres, ¿qué son? Son compuestos inestables que se unen principalmente a dónde se unen, por ejemplo, las membranas celulares. El unirse a las membranas celulares lo que hacen es destruirlas. Porque es un compuesto que se une, cambia la configuración de la proteína o del lípido en el cual se une y va a dañarlo. Se vuelve más permeable, digamos, la célula. Obviamente está produciendo toxicidad. No sé si es posible, por ejemplo, autoenvenenarnos simplemente por
por la ausencia del agua en el medio interno. Perdón, O sea, perdón. si es posible este proceso bueno, la sustancia tóxica bueno, ahí contamina la célula, no sé. Entonces, prácticamente nosotros nos estamos envenenando o ¿cómo funciona eso? No entiendo No, bien. no, no, es que las toxinas, ¿no? Van y causan daño en el interior de la célula. Ujú. Ya, entonces, eso no es un proceso de envenenamiento, sí. Ah, pero obviamente cuando se producen toxinas, cuando se producen diferentes compuestos, hay mecanismos de eliminación de estos compuestos, la biotransformación de estos compuestos, ¿ya? Ah, De ya. esos tóxicos, de las toxinas. Entonces, o sea, nuestro cuerpo prácticamente es una maravilla. Nuestra célula como tal es una maravilla. O sea, existen diferentes mecanismos que evitan, por ejemplo, la toxicidad de diferentes compuestos. Por ejemplo, las grasas. Las grasas, por ejemplo, ¿ustedes creen que las grasas se van a transportar así, solitas, en nuestra sangre? No se transportan solas. Se transportan unidas proteínas, principalmente albúminas. Se transportan las grasas. En lipoproteínas, por ejemplo, en las HDL, LDL, VLDL, se transportan las grasas. Nada se encuentra, por ejemplo, solo dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestras células. Siempre va a estar unido a algo. Una proteína transportada, hay proteínas transportadoras específicas de grasas. Las grasas nunca van a estar solas. ¿Ya? Por ejemplo, en el intestino delgado, por ejemplo, para que se absorban las grasas, obviamente ahí se produce una disociación del triglicérido, que es como nosotros obtenemos las grasas. ¿En qué se disocia? Se disocia, por ejemplo, en ácidos grasos más, por ejemplo, monoacilglicerol. Estos ácidos grasos, porque existe una carga, mejor dicho, positiva en la membrana celular de los senos intestinales, permiten que los ácidos grasos puedan ingresar rápidamente al interior, por ejemplo, de las células intestinales. Rápidamente, o sea, no quedan solas. Y en el interior, ¿qué pasa, por ejemplo, con las grasas de nuevo? Las grasas no están solas. Las grasas, por ejemplo, en el interior de los intestinos se unen de nuevo al monoacilglicerol. ¿Y qué forma? Triglicéridos. ¿Ya? Y luego, para ser transportadas a nuestra sangre, ahí son transportadas en unas partículas muy grandes que se denominan, por ejemplo, los kilomicrones. Fíjese, nunca van a estar solas las grasas. Nunca se va a transportar nada solo en el interior de la célula. Va a estar siempre hidratada con agua. ¿Para evitar qué? Toxicidad. Para evitar toxicidad de esos compuestos. Y ahí, obviamente, la toxicidad de qué va a depender? Va a depender de la concentración del compuesto tóxico. De eso depende la toxicidad, de la concentración del compuesto tóxico. Calcio, por ejemplo, fosfato, por ejemplo, fósforo, por ejemplo, en nuestro cuerpo. No vamos a encontrarlo solo, va a estar hidratado, siempre es moléculas. Estos electrolitos van a estar hidratados, porque son compuestos con carga. Usted puede ver, por ejemplo, calcio, 2 más, tiene doble carga positiva. Y para evitar, porque nosotros tenemos en nuestra sangre calcio, pero ese calcio se encuentra como calcio ionizado, por ejemplo, en nuestra sangre. Pero esa ionización no quiere decir que se encuentra solo, sino que se encuentra obviamente alrededor de moléculas de agua, pero el calcio se encuentra solo. Pero con moléculas de agua alrededor. Hay calcio unido a proteínas, hay calcio ionizado, por ejemplo. Eso, por ejemplo, ayuda al agua a evitar, prácticamente, a evitar esa toxicidad de diferentes compuestos que de alguna u otra forma se encuentran solos, causarían toxicidad y daño a la salud. Y daño a la salud. Uh-huh. Sí, 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 Andrés, ingeniero. ¿cómo estás? Doctor, así mismo como tenemos las células pues normales, ¿no? Que nos ayudan en todo nuestro cuerpo y son hidratadas por el agua. También al momento en que, digamos, una persona sufre un cáncer, están las células cancerígenas, también termina teniendo los mismos beneficios que las otras células, ¿no? La hidratación y todo lo Claro, demás. pues el cáncer es un daño, por ejemplo, en el mecanismo de replicación de las células, ¿ya? En la apoptosis celular. Entonces, es un mecanismo que está únicamente dañado, no se producen unas proteínas determinadas, pero obviamente la célula está reproduciéndose, está sin ningún problema. Utiliza otras vías metabólicas. O sea, el cáncer, las células son muy inteligentes. O sea, utilizan diferentes vías metabólicas para poder generar energía y reproducirse.
De ahí que tienen las mismas características. Tienen las mismas características. O sea, agua, todo tiene la misma concentración, todo están ahí. El mecanismo que está dañado es el mecanismo de apoptosis celular. Entonces la célula se replica constantemente, la célula se inmortaliza, no puede morir. Entonces empieza a dividir, 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 se produce lo que es el tumor, el cáncer, como tal. Pero tiene las mismas características. O sea, el agua está ahí, está dentro de la célula, está evitando que la célula muera, por ejemplo. Incluso las células cancerígenas, por ejemplo, ¿cómo se denomina? Antioxidantes. Para evitar, por ejemplo, que la célula cancerígena muera por esas especies reactivas de oxígeno que se producen en las reacciones químicas. En las reacciones químicas se producen especies reactivas de oxígeno que son eliminadas por diferentes enzimas. Igualmente, las células cancerígenas, por ejemplo, producen antioxidantes y evitan que la célula muera igualmente por estos radicales, por esas especies reactivas de oxígeno, por ejemplo. Es normal, ¿no? O sea, no hay ningún problema. Eso, jóvenes. Entonces, vean, es la importancia de la molécula del agua. ¿Cuáles son las dos características que le permiten a la molécula de agua ser considerada la molécula de la vida? ¿Cuáles eran? A ver. Bipolar. ¿Ya? ¿Por qué es bipolar? Porque tiene dos. ¿Mm? Porque puede ser electropositiva o electronegativa. ¿Ya? Tiene dos polaridades. ¿Y por qué se da una carga positiva? ¿Por qué se da carga negativa? Por el oxígeno y el hidrógeno. Porque tiene una constante dieléctrica elevada. ¿Ya? ¿Pero por qué esa carga positiva y negativa? ¿Por qué? Porque el hidrógeno le dona al oxígeno un anión y eso hace que el hidrógeno No, se vuelva un positivo. electrón. Electrón. Un electrón, sí, electrón. Se me pone anión cero. Electrón. Ya. ¿Ya? ¿Y qué le pasa al oxígeno con ese electrón? Se vuelve más electronegativo. ¿Ya? Y obtiene una carga negativa, más negativa. ¿Ya? Más negativa. Esto es para que se dé, por ejemplo, la estabilidad del oxígeno. Para que un compuesto sea estable, debe tener en su última capa 8 electrones. Es la ley del octeto, que lo conocemos en química. ¿Ya? Para que un compuesto sea estable. O sea, no esté por ahí robando. Se une a cualquier estructura y roba, ¿no? Sea estable, debe tener en su última capa de electrones 8 electrones. Entonces, obviamente, como el oxígeno tiene 6 electrones, y por esos 6 electrones tiene una electronegatividad, entonces, llegan los hidrógenos, y como los hidrógenos tienen solamente un electrón, pues son menos electronegativos. Entonces llega, ¡pum!, como que le roba su electrón de un hidrógeno, llega otro hidrógeno, ¡pum!, le roba su electrón, y miren cómo los electrones se forma la ley del octeto. 8 electrones en la última capa del oxígeno, y eso le da obviamente una carga negativa. Mientras tanto que el hidrógeno, como ha perdido su electrón, su único electrón, adquiere una carga positiva por la presencia del protón que existe en el núcleo del hidrógeno. ¿Ya? Esas son las características principales para que pueda ser considerada la molécula de la vida. Y hay otra característica fundamental. ¿Cuál es? La formación de puentes de hidrógeno. Esa es para darle las propiedades físico-químicas, pero la otra propiedad... El ángulo de unión. El ángulo de unión. ¿Ya? El ángulo de unión es de 104.9 grados o 105 grados. El ángulo de unión de los hidrógenos con el oxígeno. ¿Ya? Es muy importante eso. Y en todo proceso. Y en farmacología, en el desarrollo de fármacos, el ángulo de unión de los diferentes grupos funcionales es fundamental para darle las propiedades biológicas, por ejemplo, a un compuesto o un metabolito. ¿Ya? Y por eso, obviamente, el agua es considerada la molécula de la vida por estas dos características. ¿Ya? Ahora, los puentes de hidrógeno le daban propiedades físico-químicas a la célula, ¿no? a la molécula de agua. ¿Ya? ¿Qué son los puentes de hidrógeno? Es la interacción que existe entre el oxígeno de carga negativa con un hidrógeno de otra molécula de agua con carga positiva. Exactamente.
¿ya? Es un puente de hidrógeno, es una interacción débil, es un enlace débil, ¿ya? Recuerden, ¿ya? No es un enlace covalente. Recuerden, para que sea considerado un enlace covalente, la distancia entre un átomo y otro átomo debe ser aproximadamente 0.009 nanómetros. Mientras tanto que una interacción débil en un puente de hidrógeno, la distancia entre una molécula de agua con otra molécula de agua, entre el oxígeno y el hidrógeno, debe ser de 0.1 nanómetro. ¿Ya? Es la gran diferencia entre los tipos de enlaces. La distancia entre los átomos para ser considerado un enlace covalente o simplemente una interacción. ¿Ya? Eso es un puente de hidrógeno. ¿Ya? ¿Qué propiedades físicas le dan los puentes de hidrógenos a la molécula de agua? Viscosidad, tensión superficial, punto de ebullición y adhesión. ¿Ya? Exactamente. ¿Para qué nos sirve la tensión superficial, viscosidad y adhesión? Para El que transporte. En nuestro cuerpo. para que el agua pueda fluir a través de los capilares. Exactamente, ¿ya? Para que pueda fluir a través de los capilares. ¿Ya? La adhesión, tensión superficial, ¿cierto? La cohesión también de las moléculas. ¿Ya? Ahora, hay tres propiedades físico-químicas muy importantes. ¿Cuáles eran? El calor específico elevado, el calor de fusión elevado y el calor de evaporación elevado. ¿Ya? El calor específico elevado, ¿qué permite? ¿Qué ayuda a Mantener la temperatura homogénea de todo el cuerpo. ¿Ya? El calor de fusión elevado. Ayuda a evitar el congelamiento. ¿Ya? ¿Y el calor de evaporación elevado? Evita la evaporación del agua. O sea, la Exactamente. ¿Ya? Exactamente. ¿Ya? Ahora, el agua presenta dos cargas, una carga positiva, una carga negativa. ¿Esto qué le permite a la molécula de agua? ¿Qué tiene? ¿Qué le permite dar? ¿Qué propiedad le da a la molécula de agua? Constante dieléctrica. Exactamente, una constante dieléctrica elevada. ¿Y esa constante dieléctrica elevada, qué le va a permitir al agua? Adherirse a los universales. Y disolver una cantidad de sustancias. Exactamente, actúa como un disolvente. ¿Ya? Va a disolver diferentes sustancias, principalmente sales. Y por eso se considera el agua el disolvente universal, por esa constante dieléctrica elevada. ¿Ya? Hay otras propiedades físico-químicas, como por ejemplo hidratación, como por ejemplo hidrólisis y la ionización prácticamente. ¿Por qué el agua no afectaba el pH? Si la molécula de agua se disocia. Era por la ionización, que podían volver a, por ejemplo, los iones podían volver a unirse y se formaba el agua otra vez de vuelta. Exactamente, ¿ya? Exactamente, porque la molécula de agua no se va a disociar completamente, sino que rápidamente los productos que se forman por la ionización, por la disociación del agua, de nuevo se unen y forman agua. Rápidamente, ¡pah! ¿Ya? Ni medio se disocia, otra vez se unen y forman agua. Entonces, por eso no va a afectar el pH de la célula. ¿Ya? El pH está determinado ¿por qué? Por la concentración de los iones hidrógenos. O sea, si la molécula de agua se disociara, o subiría la concentración, por ejemplo, de iones hidroxilo, junto con otros hidrógenos producto del metabolismo celular. Afectaría el pH. ¿Ya? Afectaría el pH. ¿Ya? Listo. ¿El agua cómo se transporta de forma normal a través de las células? ¿Mediante qué mecanismo? Osmosis. Mediante ósmosis. ¿Qué es la ósmosis? El paso de agua de una membrana semipermeable. ¿Ya? Un compartimiento De un lugar de soluto de menor concentración a una mayor. Exactamente. ¿Ya? Eso es ósmosis. Paso de agua a través de una membrana semipermeable de una zona de menor concentración de solutos a otra de mayor. Ósmosis. ¿Ya? Ósmosis. Y habían tres clases de soluciones. Habían soluciones isotónicas, soluciones hipertónicas y soluciones hipotónicas. ¿Cuándo consideramos una solución isotónica? Cuando la cantidad de solutos es igual. No hay movimiento entre ellos. ¿Ya? Cuando la concentración de solutos es igual al líquido intracelular con el líquido extracelular. Es una solución isotónica. Una solución hipotónica. Cuando la cantidad de solutos es menor afuera que adentro. ¿Ya? Cuando la concentración de solutos es menor con respecto al líquido intracelular. ¿Ya? Y cuando una solución hipertónica. Hay mayor cantidad de soluto afuera que adentro. ¿Ya? Exactamente.
¿Qué le sucede a la célula cuando se encuentra en una solución hipotónica? Se hincha. ¿Ya? Se hincha, se vuelve turgente. Y lo contrario, en una solución hipertónica, Se desinfla. se encoge, se deshidrata, ¿sí? Se crena, se hace como una pasa. Y en una solución isotónica, ¿qué le sucede? ¿Se mantiene igual? Se mantiene igual, ¿ya? La forma no varía porque el agua está constantemente de un lado a otro, ¿ya? Esto No hay sería en concentración. condiciones normales. Normales, exactamente. Condiciones normales, ¿ya? Condiciones normales. Eso, ¿ya? Listo, entonces, no se olviden, por favor, en la página, plataforma virtual, tienen unas 13 preguntas de contestar. Hasta las 7 de la noche van a estar activas. Ya les pongo la fecha, porque creo que me olvidé de ponerles la fecha, Doctor, ¿ya? una pregunta. En la anterior semana una pregunta se abrió a la misma hora y se cerró a esa misma hora, entonces creo que nadie pudo resolverla. Ya, no hay problema, no la tomen en Las dos cuenta, ¿ya? últimas fueron, doctor. Bueno, yo tuve Ujú. problemas con las dos últimas. Ya reviso eso, ¿ya? Déjenme. Entonces, recurso. Revisión en este momento. Vamos, 16. 16. 16. Listo, ¿ya pueden revisar? ¿Pueden revisar si pueden ingresar? ¿Sí? No. Doctor, ya están las actividades de esta semana, pero el problema está con los de la anterior. Verá, lo que pasa es que acabó la clase y unos minutos después se cerraron las preguntas y una estaba incluso que empezaba, que se abría a las 6 y cerró a la misma hora. Ya. Entonces, Ya les, igualmente, en este momento les soluciono eso, ya para que las puedan contestar igualmente el día de hoy, ¿ya? Les pongo hoy 16. 16 de junio, 15, 18, 19, 19. Ya. 16. 19 horas. Listo. Sí. De la clase pasada, ¿no?
Sí. Listo. ¿Ya? Entonces ahí tienen esas preguntas para que también las puedan contestar el día de hoy. ¿Ya? Son 6 preguntas, simplemente espero hacer un trivia, nada más. Mañana sí vamos a tener trabajo. ¿Ya? Listo, entonces mañana seguimos con el metabolismo del agua y obviamente con electrolitos, principalmente sodio y potasio. ¿Ya? Nos vemos el día de mañana. Hasta luego. Estén muy bien. Y por favor revisarán los diapositivas. ¿Ya? Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.